Qué bueno que Dios nos dé su corazón, que Dios ponga en nuestro corazón lo que está en el corazón de Él. Y lo que está en el corazón de Dios, pensamos nosotros, es la palabra, porque la palabra de Dios es la única lámpara que tenemos para nuestros pies, la única lumbrera que tenemos para nuestro camino. El rey David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y que Dios nos dé hambre y sed por la palabra, y que la palabra de Cristo more, dice Colosenses 3:16, que more en abundancia en nosotros, en abundancia, que more en abundancia en nosotros. Hemos estado hablando en las últimas semanas y hoy va a ser el último domingo que vamos a hablar acerca de nuestro enemigo. Tenemos un enemigo común, el enemigo de nuestras almas, que ustedes saben que es el ángel que abandonó el reino de Dios. Es un enemigo astuto, es un enemigo poderoso porque nos engaña. La Biblia le da muchos títulos y muchos nombres. Su nombre es Lucero de la mañana, Lucifer. Y Dios lo expulsó de su reino porque se rebeló contra Dios. Y triste decirlo, que se sugiere en el libro de Apocalipsis capítulo 12 que la tercera parte de las estrellas del cielo siguieron a Lucifer. Y la sugerencia es que la tercera parte de los ángeles pues se unieron a esa rebelión. Y ese es el diablo, la serpiente antigua, Satanás y todos sus demonios, los ángeles caídos. Hemos estado hablando acerca de cuántas cosas, de cuánto tenemos que estar conscientes de nuestro enemigo. Hemos visto en estas semanas anteriores que nosotros, dice el Señor, que tenemos un adversario, un contrincante. Y dice así Pedro, que seamos sobrios y que velemos, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorarse. Y nos devora y nos engaña, nos devora con el engaño, nos devora con mentiras y nos provoca a desobedecer a Dios. Lo hace con los incrédulos y también lo puede hacer con los creyentes. No tenemos lucha, dice Efesios 6, que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, mis hermanos, para poder resistir contra las acechanzas del diablo. Dice Efesios 6:11, que nos pongamos toda la armadura, y luego nos dice cuál es la armadura: la verdad, la palabra, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, los pies con el apresto del Evangelio. Estamos en guerra contra ese enemigo y todos los ángeles caídos que lo siguieron a él. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra las entidades que pueden infectar, que pueden influenciar a los seres humanos que nos rodean. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Eso lo hemos visto en semanas anteriores. Que el mundo entero, piensen ustedes que el mundo entero está, dice Primera de Juan 5:19, que el mundo entero, que nosotros somos de Dios, pero que el mundo entero está en las manos del maligno. Juan capítulo 8, Jesucristo, cuando se oponían a Jesús los fariseos, Él les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y ustedes están siendo influenciados por el diablo, porque él es mentiroso y padre de mentiras, es el homicida desde el principio. Así que piensen y noten cuántas cosas, cuál es la batalla, de qué tamaño, qué grande es la batalla. Y la semana pasada hablamos de que dice Segunda de Corintios que el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Se acuerdan de eso? Dice que los falsos apóstoles son emisarios de él. Y Pablo quiere avisarle y quiere prevenir que aquellos corintios cayeran en errores.
Y les dijo, yo me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que así los sentidos de ustedes sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo nos quiere desviar de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo contra quien se ensaña es con los que tenemos potencial y estamos caminando con el Señor. Quiere desacreditar, quiere acusarnos delante de Dios. Y Pablo le avisa y le previene a aquellos corintios y luego les dice, estos que han llegado a ustedes son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el versículo 14 dice, y no es maravilla eso, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pues en base a ese versículo, yo he estado hablando de los disfraces del diablo. La semana pasada hablamos de que el diablo, hablamos de 2 disfraces. Y hoy yo quiero hablarle de 3 más. Y si Dios quiere y nos da el tiempo, lo vamos a hacer en el tiempo que tenemos determinado aquí esta mañana. El primer disfraz, para recapitular un poquito, es que el disfraz favorito del diablo es el disfraz de mí y de ti. Él tiene un gemelo, Él nos conoce, Él se disfraza y Él nos hace sugerencias en nuestra mente. La Biblia enseña de que el diablo puede poner cosas en el corazón de los seres humanos. Dice Juan capítulo 13 que fue el diablo quien puso en el corazón de Judas Iscariote entregar a Jesucristo, venderlo, vender su identidad por unas miserables piezas de plata. Que fue el diablo, dice Juan 13:1. El diablo ya le había puesto en el corazón de Judas y luego dice que cuando comió, ahí entró en él. Porque Judas no era cristiano y fue poseído por el mismo Satanás. Pero vamos a hablar de otros. En Hechos capítulo 5. Aquel hombre que se llamaba Ananías con Zafira su mujer estaban repartiéndole a los más necesitados en Jerusalén. Y ellos tenían una herencia y la vendieron y mintieron y dijeron vamos a quitarle parte del dinero, pero vamos a decirle que la vendimos por tanto y nos quedamos con una parte. Y cuando le dieron al apóstol Pedro, Pedro lleno del Espíritu Santo le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Oigan eso, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres sino a Dios. Sabemos en la Biblia que fue el diablo quien dice en Segunda de Crónicas que indujo a David para que le hiciera censo al pueblo. En muchos lugares aparece que el diablo sugiere, induce. Y nosotros tenemos que estar listos contra las acechanzas porque él se esconde detrás de nuestro yo. Él se esconde, su disfraz favorito es esconderse y hacerse pasar que él es tu pensamiento, que él es tu ser interno, que él es ese con quien tú conversas, a quien tú escuchas, que tú piensas que eres tú y son sugerencias muchas veces del diablo. Tenemos que cuidarnos de ese disfraz porque el diablo es capaz de hacer eso. Hablamos el domingo pasado que otro disfraz que el diablo ha utilizado magistralmente es el disfraz del religioso. Cuando el diablo se pone disfraz de religioso, de teólogo, las personas piensan que todas las religiones conducen a Dios. Y yo quiero decirles que eso no es lo que la Biblia enseña. Respetamos la opinión que tengan las personas, pero Dios es cierto y los hombres nos equivocamos. Todas las religiones no conducen a Dios. Hay un solo camino para llegar a Dios y Dios es el que establece las reglas del juego. Y la Biblia dice que hay un solo Dios, no múltiples dioses, no panteones de dioses, no los dioses de los babilonios y los dioses de los asirios y los dioses de los cananeos y los dioses de los griegos y los dioses de los romanos y los dioses de los africanos. Hay un solo Dios, primera de Timoteo 2:4, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Jesucristo es el camino. Ay, pero qué estrechos de mente son ustedes. No.
es que la Biblia lo dice y yo escojo creer lo que dice la Biblia. No es que yo soy estrecho de mente. Yo quisiera que todos los caminos condujeran a Dios, pero Dios dice lo contrario y yo no puedo llevarle la contraria a Dios, porque entonces el equivocado soy yo, o en el caso suyo sería usted. Dios siempre está en lo cierto y nosotros somos los equivocados. Amén. Véalo siempre de esa manera. El disfraz religioso. Ese ha sido el disfraz usado desde que el mundo es mundo. Dicen que la civilización humana comenzó en Mesopotamia, allá cerca de donde era el jardín del Edén. Que allí empezó la civilización humana y de allí se propagó. Y sabemos que cuando vino el diluvio y el barco aquel descansó en las montañas de Turquía, en las montañas de Ararat, pues de allí, pues los hijos de Noé, junto con Noé, desembarcaron y repoblaron toda la tierra y fueron para distintas partes del mundo. Los tres hijos, Sem con su esposa, Cam, Jafet, y repoblaron la tierra. Pero lo cierto es que siempre han habido múltiples religiones en el mundo y múltiples dioses. Y la semana pasada hablamos un poquito aquí acerca de todo ese panteón de dioses. Pero para que llegue un poquitico más de cerca a ustedes, yo quisiera que leyéramos, porque una de las culturas que ha tenido más dioses y que más ha influido el mundo occidental, el mundo en el que nosotros vivimos, ha sido la cultura griega. Han sido los griegos. Cuando Alejandro Magno conquistó el mundo, dijo: vamos a penetrar todas las culturas del mundo con la cultura nuestra, y enseñaron el idioma, llegaron al mundo y eran avanzadísimos en muchas cosas, en ciencias, en matemáticas, y eran grandes en la filosofía, sin Dios, sin el Dios verdadero. Tenían muchos dioses. Y hay una historia muy interesante en la Biblia, porque el apóstol Pablo llega a evangelizar nada menos que a la cuna del imperio griego. Llega a Atenas en su segundo viaje misionero, y Pablo dio 4 viajes misioneros. En su segundo llega a Atenas. De Berea lo envían porque lo iban a perseguir allí y lo enviaron por mar a Atenas. Los que han dado, yo no lo he hecho, pero los que han dado algún viajecito por el mar Egeo, por las islas griegas, conocen todos esos puntos. Llegó a Atenas, que era la capital de Grecia. La capital de Grecia. Quiero que lean y quiero que Luis, si tú me pones ahí, vamos a leer unos cuantos versículos aquí en Hechos capítulo 17. Quiero que vean lo que Pablo enfrenta cuando llega a Atenas. ¿Cómo era? ¿Qué estaba pasando allí? Porque aquí el Señor nos da lujo de detalle para que usted vea lo que es una cultura politeísta, lo que es una cultura pagana. Los griegos adoraban miles de dioses. Y Atenas era el lugar donde estaban representados todos sus dioses. El panteón de dioses completo estaban en Atenas. Pablo llega a Atenas y quiero que vean lo que ocurre. Dice así, versículo 15, que los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible, salieron. Versículo 16, Luis, mientras Pablo los esperaba en Atenas, así que estaba Pablo allí en la ciudad de Atenas, esperando que llegara el resto de su equipo, que era Silas, Timoteo y los que estaban con él en ese momento. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? ¿Entregada a qué? Léalo. ¿Entregada a qué? A la idolatría. La ciudad entera entregada a la idolatría. Adoraban múltiples dioses, pero no al Dios verdadero. ¿Usted conoce alguna ciudad parecida a Atenas? ¿Me lo dice o me lo pregunta? Hay muchas ciudades así. ¿Qué hacía Pablo? Mientras que esperaba, su espíritu se enardecía, no podía quedarse callado. ¿Y qué hacía? Discutía en la sinagoga de los judíos y de los piadosos,
pero no solamente en la sinagoga. ¿A dónde iba además de la sinagoga? Iba a la plaza cada día a hablar, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza discutía también cada día con los que concurrían allí a verlo. Y ahí estaba Pablo. Era como Charlie Kirk. Los que se reunían ahí a oponérsele, a hacerle preguntas, a cuestionarlo. Ahí estaba Pablo predicando a Jesucristo. ¿Y qué pasó? Esta es la cuna en el mundo antiguo, la cuna de la filosofía. La cuna de la filosofía era Grecia. Los griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, era la cuna de los filósofos. Eran pensadores, pero no tenían a Dios, buscando el significado de la vida. Pero buscando el significado de la vida, si usted no tiene a Dios como la premisa, el significado, la conclusión a la que usted va a llegar, va a estar equivocada. Porque los hombres se equivocan. El único que no se equivoca es Dios. El único que le puede dar explicación de la vida y del origen y del destino y razón para vivir es Dios. Cuando los hombres intentan hacer eso, son filósofos. O como diría Tres Patines, fisófofos. Acuérdense que yo fui a la Universidad de Tres Patines aquí en Hialeah. Fisófofos, filósofos. Dice que discutía. Pero ¿qué pasó? Versículo 18. Había muchas escuelas de filosofía. Muchas escuelas de filósofos. Cada filósofo tenía su librito. Cada filósofo tenía su opinión. Cada filósofo tenía su filosofía de la vida. Así que no estaban unidos. ¿Por qué? Porque las opiniones son como las axilas. Todo el mundo tiene un par, pero las que nos molestan son las de los demás. No nos molestan las nuestras. Así es la filosofía. Todo el mundo tiene su opinión. Todo el mundo tiene su manera de ver las cosas. Pero no nos gusta y discrepamos de las opiniones que tienen otros. Dice que allí estaban, ¿quiénes? Dos escuelas de filósofos. ¿Cuáles eran? Los epicureos o los epicúreos y los estoicos. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Allí estaban disputando con él. Estaban allí desafiándolo. Discutían con él. Y le decían, ¿quién es este? ¿Qué querrá decir este palabrero? No entendía. Ellos oían a Pablo hablar, pero no entendían. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir el palabrero este? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Imagínense que aquella ciudad estaba entregada a la idolatría. Tenían su panteón de dioses. Los griegos adoraban al dios de la lluvia, al dios del sol, al dios del otoño, al del verano, al del invierno, al dios de la música, al dios de la alegría, al dios de la paz, al dios del trigo, al dios del amor sexual, al dios del amor filial. Tenían miles de dioses en su panteón de dioses. Y Pablo les estaba predicando y decían, nos parece que este es un Dios nuevo. Y oigan ahora el argumento de Pablo. Dice que lo toman, versículo 18, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba, ¿qué cosa? ¿Qué les predicaba? El evangelio de Jesús. ¿Y qué más? La resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y mis hermanos, no se olviden que la Biblia dice que los hombres está establecido que mueran una sola vez y después de eso el juicio. No hay tal cosa como la reencarnación, ni hay 150 vidas, ni nada de eso. Ese es un cuento del diablo, una de las tantas mentiras de Satanás. Está establecido, lo lee si usted quiere, Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que viene culpable o inocente. Recibiste a Cristo inocente, perdonado, exonerado. No recibiste a Cristo, no recibiste el perdón de tus pecados. Tiene que sufrir el castigo. El día del castigo, el día del juicio de Dios. Le predicaba de la resurrección de los muertos. Versículo 19. Lo tomaron y le dijeron, ven,
te vamos a llevar al lugar donde allí nos reunimos para escuchar a la gente que viene con mensajes de esto. Te vamos a llevar a la colina de Ares, la colina de Ares, donde está el Areópago, un lugar alto en la ciudad que tenía como un anfiteatro. Y allí discutían los casos y allí disertaban los filósofos, los que fueran a disertaban allí. Y el Señor provocó que Pablo lo llevaran allí y que se reuniera quién sabe qué cantidad de gente a oír a Pablo disertar acerca del Señor. Y la disertación que usted y yo vamos a leer ahora, mis hermanos, es la mejor disertación, el mejor mensaje evangelístico. Como Pablo con su delicadeza les dijo todo lo que tenía que decirles sin insultarlos. Qué clase de palabra, qué clase de poder en el mensaje de Pablo, que usted lo va a leer ahora conmigo porque está aquí intacto. Oigan esto, dice que lo tomaron y le llevaron al Areópago diciendo: queremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que tú hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Quisiéramos pues saber qué quiere decir todo esto que tú estás diciendo. Y Pablo dijo: Señor, gracias, esta es la mía. Pero primero nos da un lugarcito para mirar lo que estaba en la mente y en el corazón de aquellos atenienses. Miren lo que dice. Paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en Atenas en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Todo lo que querían era entretener el oído. Algo nuevo. Más gandofia, acumulando más gandofia en la mente. Pablo ahí toma la palabra, versículo 22, y les dice, Pablo se pone de pie en medio del Areópago y les dice: varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos. Gracias, Pablo, somos muy religiosos. Versículo 23, porque al yo caminar y llegar a la ciudad de ustedes, al yo pasar y ver, me he fijado, he mirado los santuarios que ustedes tienen. Cientos de santuarios. Tenían pequeños altares, pequeñas urnas, tenían lugares donde tenían un santuario para el dios tal, otro santuario para el dios más cual, otro santuario, y así sucesivamente. Y tenían la ciudad de Atenas llena de santuarios, llena de altares. He pasado y he mirado los santuarios de ustedes, mirando cuántos dioses tienen ustedes. La verdad que ustedes son muy religiosos. Pero hallé, miren qué observador, hallé un altar que decía: al Dios desconocido. Ellos tenían uno ahí por si las moscas. Al Dios desconocido también lo queremos adorar. Sí, por si acaso se nos olvida alguno, este es al desconocido. Observé que ustedes tienen una inscripción en uno de los altares que dice: al Dios no conocido, al que ustedes no conocen y adoran, de ese es el que yo vengo a hablarles. Ustedes no lo conocen, pero ese es el que yo vengo a hablarles, para que lo puedan conocer. ¿Qué dice? Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita. ¿Dónde no habita? En templos hechos de manos humanas. El Dios que hizo el cielo no habita en un santuario de estos de los de ustedes. Ahí no es donde vive Dios, porque hizo el cielo y la tierra. Miren qué argumento el de Pablo. Versículo 25, ni es honrado por manos de hombres. No necesita ofrendas de ustedes, como si necesitara de algo, pues Él es quien le da a todos, ¿qué cosa? Vida y aliento y todas las cosas. El que nos da vida a toda la humanidad, aliento y todas las demás bendiciones es Dios. De ese es el que yo les quiero hablar, dijo Pablo. ¿Qué le parece? Los dioses de los griegos había que ofrecerle cosas, porque si no se ponían bravos y los maldecían.
Y Pablo les dice, el Dios del que yo les vengo a hablar hizo el cielo, la tierra, no necesita nada de ustedes ni de mí, no necesita nada, porque Él es el que nos da todo a nosotros. ¿Qué clase de cambio más grande del Dios de ellos al Dios verdadero? Y no vive en un santuario hecho por ustedes. No, si Él hizo el cielo y la tierra, Él es el creador de todo. Y no solamente eso, versículo 26, sino de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todo el linaje, la raza humana está hecha de sangre humana, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ustedes saben que hay sangre humana, hay sangre de cuadrúpedos, hay sangre de reptiles, hay sangre de anfibios. Y por favor, el que piense que venimos del mono, hágame un favor, cuando usted vaya a hacerse una cirugía y le pidan una transfusión de sangre, vaya al zoológico y pídale allí a la gente del zoológico que le saquen sangre al gorila y que se la pongan a usted a ver qué le pasa. Porque esa sangre no funciona. La única que funciona en un ser humano es la de otro ser humano que tenga el mismo tipo de sangre. Pero fuera de ahí, ninguna otra sangre, porque Dios nos ha hecho diferentes según la sangre de cada uno de nosotros. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y además les ha prefijado, ¿qué cosa? Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que los hombres hagan ¿qué cosa? Para que los hombres, usted y yo y ellos, los griegos, busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En otras palabras le dijo, Dios no está lejos de ustedes. Él lo que quiere es que lo busquemos, porque el que busca hallará, y al que toca se le abrirá. Y Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, que yo le daré a beber gratuitamente del agua de la vida. Pero tiene que tener sed. El problema no es que el agua de Jesús no quite la sed, el problema es que la gente no tiene sed para venir a Jesús. La gente quiere mantenerse lejos de Jesús, lo quieren de lejos, bye, de lejos. Y aquí Pablo les dice eso a estos griegos, a estos atenienses, para que busquen a Dios. Versículo 28, no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Somos linajes de Dios porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre. Cuando fue a hacer al hombre, a los animales los creó, a los peces, a las aves, a los cuadrúpedos. Pero cuando fue a hacer a los hombres, dice así la Biblia, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre, tú y yo, llevamos el reflejo de Dios. Podemos razonar, podemos adorar a Dios, podemos creer en Dios. Los animales no tienen ese raciocinio, pero tú y yo lo tenemos porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Porque Dios quería tener comunión contigo y conmigo. Dios quería comulgar con nosotros. Dios quería una familia y nos hizo a nosotros por esa razón. Dice que Él no está lejos de nosotros, en Él vivimos, nos movemos. Somos linaje suyo. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios. Oigan esto, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a ¿qué? Ni a oro, ni a plata, ni a piedra, ni a escultura de arte, ni de imaginación de hombre. Nada de eso representa al Dios verdadero. Tenemos que salir de ese error. Versículo, le dice Pablo a los atenienses, oigan lo que les está diciendo. Versículo 30, dice, pero Dios, ¿qué ha hecho Dios hoy? Ahora, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué le dijo con toda la delicadeza del mundo? Que esas personas estaban ignorando la verdad. Dios quiere pasar por alto la ignorancia. Y quiero que sepas que Dios todavía sigue queriendo pasar por alto la ignorancia.
Dios quiere que conozcamos la verdad. Jesús dijo, conmigo ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Eso nada más que lo ofreció Jesús. La verdad que nos puede hacer libres nada más que la encontramos en Jesucristo. Nada más que en Jesucristo. Dice Dios que ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? A todos los hombres en todas partes, no solamente en Atenas, en todas partes Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que ¿qué? Que se arrepientan. ¿Qué es arrepentirse? Es decir, he estado equivocado. Arrepentirse es tener un cambio de mente. He estado equivocado. No me había dado cuenta, pero estaba equivocado. Arrepentirse es básicamente reconocer que uno está equivocado. Por ahí empieza. Por ahí entra el Señor en nuestras vidas. Cuando nos damos cuenta que lo que hemos pensado de Dios era erróneo, decimos, esto he estado equivocado. Y ahora es que la verdad de Dios puede penetrar en nuestras vidas. Y mire lo que les dice a continuación. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, el mundo será juzgado con justicia por aquel varón a quien Él designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, Jesucristo va a ser la persona que al final de cuentas Dios va a utilizar y le va a decir, ¿este creyó en ti? No, Señor, este no me recibió. Y ese va a designar si cada ser humano es hallado culpable o inocente. El que vino a Cristo y creyó en Jesucristo va a ser, ha encontrado el perdón. Y ahí, ¿qué pasó con la gente aquella? Lo mismo que pasa hoy en día. Oigan esto. Cuando oyeron lo de la resurrección, versículo 32, la resurrección de los muertos, ¿qué hicieron algunos? Unos se burlaron, otros decían, otro día venimos a oírte de nuevo. Así que unos dijeron, eso es mentira. Otros, danos un tiempito. Después. Versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron. Unos se burlaron, otros no tenían tiempo para otro día, pero otros creyeron y recibieron al Señor. Ojalá que aquí haya muchos de los que han creído y han recibido al Señor. Amén. Pero no importa en qué grupo tú estás, el Señor está pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Y así es como yo vine a Jesucristo un día que de repente me sacudió Dios y dije, tengo que leer la Biblia. Y encontré en la Biblia el camino de la salvación leyéndola. No tenía una iglesia, pero quiero que sepa que la Biblia, como es palabra de Dios, tiene el poder para salvarnos donde sea que estemos. Porque la verdad de Dios está en su palabra. Y Dios quiere que su palabra sea lo principal en nuestras vidas. Y ahí algunos creyeron. Quiero que piensen cómo esa gente habían sido engañados por el disfraz de religioso. Pero quiero hablarles de otro disfraz que ha sido horrible. Tal vez es uno de los favoritos del diablo, que es el disfraz de pensador, el disfraz de filósofo. Por eso el apóstol Pablo nos dice que nosotros tengamos cuidado de las falsas filosofías que vienen con huecas sutilezas, porque nosotros estamos completos en Cristo. Que no oigamos, dice Colosenses, se los voy a leer, porque vale la pena leerlo. Dice, miren, oigan, miren, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías y huecas sutilezas. Los griegos eran expertos en la filosofía, tenían todo tipo de escuelas.
ya les he contado, los filósofos griegos. Pero más cerca de nosotros, la filosofía se supone que sea el amor a la sabiduría. Es personas profundizando su manera de pensar para encontrar el significado de la vida. No se ponen de acuerdo, pero óigame, como hay gente tratando de encontrar el significado de la vida. Pero yo le puedo decir que sin Dios, la conclusión a que vamos a llegar van a ser huecas sutilezas, vana filosofía. Porque el único que nos puede decir de verdad el origen de la vida, la razón por la cual estamos vivos y hacia dónde vamos, es Dios. No hay más nadie que nos pueda hablar la verdad que no sea el Señor. Así mismo es. Pues por cientos y cientos de años, la religión y el Estado tuvieron un control grande sobre el mundo occidental. Vamos a hablar de cuando el Imperio Romano, posterior al Imperio Romano, el mundo occidental, el mundo europeo, el mundo, este nuevo mundo de donde nosotros venimos y donde vivimos ahora, el nuevo mundo en el siglo XVIII y en el siglo XIX, desde el siglo XVI empezaron a liberarse y la religión y el Estado empezaron a perder fuerza, y los hombres querían pensar por su cuenta propia, no querían ser simplemente unos autómatas. No se permitía leer la Biblia, no se leía la Biblia, no se publicaba. Querían que los hombres se quedaran ignorantes para que tuvieran que oír nada más que a los líderes religiosos para que ellos le dieran la explicación que ellos querían, cuando en realidad Dios lo que quiere es que la palabra de Dios llegue al alcance de todo ser humano y que todo el mundo pueda educarse y que pueda por lo menos leer para que pueda oír la voz de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Ese es el deseo de Dios, y por eso ha habido la explosión de traducciones bíblicas que ha habido en los últimos cientos de años. Pero por un tiempo, hubo un tiempo donde no era así y los hombres empezaron a liberarse. Y ahí es donde vino lo que le llaman la emancipación, ¿verdad? Esa libertad intelectual para las personas le llaman el Renacimiento, y fue todo en Europa. Y cuando vino el Renacimiento, nacieron todos los filósofos. Y ahí la filosofía sin Dios se propagó por todas partes. Y han habido en los últimos 300 años, sobre todo en los años de 1700 a 1900, una cantidad de filósofos, muchos de ellos franceses y alemanes. Puedo hablarles gente que ustedes conocen, de apellido Voltaire, aquel personaje que se puso un seudónimo, Voltaire, el que dijo: yo estimo que dentro de una generación la Biblia va a ser un libro que va a ser encontrada solamente en los museos. Ya Dios es algo del pasado. Un escéptico, un agnóstico o quizás un ateo completo. Qué interesante que son los escritos de Voltaire los que se encuentran en los museos hoy. La Biblia está más leída que nunca. Dios lo viró al revés. Hegel, Kierkegaard, Federico Nietzsche, el filósofo alemán que dijo: Dios ha muerto, el hombre se va a reinventar. Nietzsche. Moisés Hess, triste decirlo, que era de origen judío. Y algunos de estos hombres tuvieron influencia en el más influyente de los filósofos, porque se convirtió no solamente en un filósofo, sino en un revolucionario. Nació en 1818, murió en 1883. En 1848 escribió un libro que se llamó El Manifiesto Comunista. En 1863 escribió el otro libro con su compañero Federico Engels, El Capital, donde decían que los capitalistas abusaban, que la riqueza de los capitalistas era porque no le pagaban lo debido. La riqueza del capitalista se debía al robo
de la clase pobre. Y de ahí viene la idea de que tenía que haber una lucha de clases para cambiar al mundo. Y la lucha de clases ha triunfado en tantos lugares del mundo. Carlos Marx, filósofo revolucionario, el promotor del marxismo. Y hay personas, como el autor de este libro, que proponen que Carlos Marx estaba verdaderamente poseído por el diablo. Cosa que muy poco oímos. Pero les voy a leer unas cositas que escribió Carlos Marx, a ver cómo le suena esto. Él era poeta y también escribió algún drama. Creo que nunca fue llevado al teatro, pero escribió un drama. Pero oigan esto. Escribió Marx, de joven, escribió un poema titulado Invocación de un desesperado, que dice: pues un Dios ha arrebatado de mí todo. En la maldición y tormento del destino, todos sus mundos idos irrevocablemente, solamente me resta la venganza. Construiré mi trono en las alturas. Ay, yo he oído a alguien que dijo eso. Está en Isaías 14. Construiré mi trono en las alturas, en una cumbre inmensa y fría. Por su baluarte supersticioso espanto, por su alguacil la más negra agonía. Quien lo mire con ojos sanos regresará mudo con palidez mortal. Oigan eso. En garras de mortandad ciega y fría, que su felicidad prepare su tumba. Escribió el drama que lo tituló Ulanem o Ulanem. Oye, qué nombre más raro ese. Es el nombre Emmanuel tergiversado. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Ulanem escribió un poema titulado El violinista y dice: los vapores infernales suben y llenan la mente hasta que enloquezco y mi corazón es totalmente cambiado. ¿Ves esta espada? El príncipe de las tinieblas me la vendió. Para mí marca el compás y da las señales. Cada vez con más osadía toco el baile de la muerte. Wow. Ulanem dice así en este drama: la eternidad. Oigan esto. Nuestra aflicción eterna, muerte indescriptible e inmensurable, vil, artificialmente concebida para mofa nuestra. Oigan eso, la eternidad. Nosotros, mecanismos como relojes, ciegamente maquinales, hechos para ser los necios almanaques del tiempo y del espacio, sin más propósito que acontecer, ser arruinados para que haya algo que arruinar. En su drama de Ulanem. Y dicen que la filosofía marxista se ha apoderado de tantos hombres que ya no querían ser nada más que filósofos, sino que querían ser políticos. Porque los políticos quieren poder y todo lo que viene con el poder. Pues si quieren poder, oigan lo que el diablo le ofreció a Jesucristo. El diablo dice que llevó en las 3 tentaciones, una de las 3 tentaciones a Jesús, lo llevó a un monte muy alto allí en el Medio Oriente, en el desierto, donde estaba siendo tentado el Señor, y le mostró en un momento los reinos de la tierra, y le dijo el diablo a Jesucristo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy, si tú postrado me adorares. Pues el Dios de este siglo parece como que tiene la potestad de ofrecerle poder y otras cosas, porque como ustedes saben, el poder corrompe, ¿verdad que sí? Y mucho poder corrompe mucho. Y poder absoluto corrompe absolutamente. Y los políticos han querido ese poder
Y quién sabe cuántos han sido influenciados nada menos que por este enemigo, uno de cuyos disfraces es el de disfrazarse de político y decir tengo buenas ideas para ti. Bueno, pues las ideas de Carlos Marx la han abrazado hombres y se calcula que desde que el marxismo está haciendo estragos en el mundo, los muertos que han muerto en países que abrazaron el marxismo, se calcula que son 200 millones, el mayor número de ellos en la China. ¿Por qué? Porque el marxismo está basado en el materialismo filosófico. El materialismo filosófico afirma que la materia es lo único que existe. Por eso lo que le llaman en las clases de marxismo, el marxismo dialéctico, es la base filosófica del marxismo, que dice que la materia es la única realidad que hay y que las cosas del espíritu, eso no existe, eso son imaginaciones de los hombres. Todo eso viene de esta filosofía de Carlos Marx. Y es posible que el diablo sea quien ha estado detrás de todo eso. ¿Y qué podemos decir del último disfraz que tengo para ustedes, que es el disfraz de científico? El diablo se ha disfrazado de científico y ha promovido la idea de que Dios no existe, de que todo es producto de la evolución, y parece que le hizo esas mismas sugerencias a un joven que amaba la naturaleza, que se llamaba Carlos Darwin, y escribió un libro donde él propone la teoría de evolución. Nótese que no es el hecho de evolución. Teoría es una opinión. Todavía hasta el día de hoy le llaman la teoría de evolución, pero que de repente la ciencia ha tomado el lugar de Dios. Y los hombres hoy, profesando ser sabios, se han hecho necios. ¿Por qué? Porque han destituido a Dios y piensan que el hombre es el producto de toda la inteligencia y es el que puede averiguarlo todo. Y la ciencia es divina. Y no hay tal cosa como un científico que pueda decir que hace 10 billones de años hubo una explosión y ese hombre no se acuerda ni lo que hizo la semana pasada. Pero habla de millones y de billones, como, dame un cafecito ahí, ay qué rico está. Con una tranquilidad tremenda de billones, esos son opiniones y las personas, todo el mundo han seguido esas enseñanzas. Y estos son los disfraces del diablo, que nosotros lo que tenemos que hacer es ser hombres y mujeres de la palabra. Hombres y mujeres de la palabra, hombres y mujeres del Salmo 119. Donde el Salmo 119 es la importancia de la palabra, de que Dios puede entrar en nuestras vidas y que la palabra de Dios no solamente es la lámpara y la lumbrera para nosotros, que cómo podemos limpiar nuestras vidas con la palabra, que Dios puede ordenar nuestro camino cuando nosotros andamos en la palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y lo mejor que tú puedes hacer en tu vida, sí Señor, lo mejor que tú puedes hacer en tu vida es enamorarte de la palabra. Y yo recibí a Cristo cuando Dios intervino en mi vida y se metió oyendo un programa de radio. Y yo dije, mi abuela me decía que la Biblia era la palabra de Dios. Voy a leerla por primera vez en mi vida por cuenta propia. Antes de eso, años atrás, mi abuelita me la leía. Pero a los 20 años de edad dije, mi abuela me dijo. Y Dios utilizó esa chispa, esa memoria. Y fui, busqué una Biblia de un librero y me puse a leerla. Y este libro capturó mi vida, mi atención de tal manera. Allí fue donde le dije, Jesucristo, he estado equivocado. He estado equivocado. Necesito que tú me laves y me perdones. Porque la Biblia dice que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. ¿Sabías tú eso? Que Jesucristo te ama y lavó tus pecados cuando derramó su sangre preciosa por ti. Y lo único que te puede dar el perdón es que tú vengas y le digas, Jesucristo, lávame y límpiame. Yo vengo a ti y te recibo como mi Salvador. El que haga eso de todo corazón recibe el perdón de pecados. Porque por medio de Él se nos anuncia el perdón de pecados. Y todos los que en Él creyeren, dice la Biblia, Hechos 10:43, recibirán perdón de pecados por su nombre.
Perdón de pecado por su nombre. Yo encontré a Jesucristo leyendo la Biblia solo. Jesucristo, sálvame. Y el Señor entró en mi vida como un ciclón. Y me enamoré de la Biblia. Y todos los días lo que quería era un tiempito a solas para leer la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Que la lectura de la palabra me fortaleció y me limpió. Y con la lectura de la Biblia me limpié de todo lo feo y lo sucio en que yo andaba. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En todo mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fue David el que dijo en el Salmo 119, 97: oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu ley, en ella yo medito todo el día. Salmo 119, 97. ¿Amas tú la Biblia así? Lo único que va a limpiar tu vida, alguien dijo que o la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. Cuando caemos y nos desviamos y caemos en las trampas de nuestro enemigo, es porque no estamos en la palabra. Lo único que nos hace verdaderamente espirituales son dos cosas: la palabra y la oración. ¿Tú quieres ser más espiritual? La palabra y la oración. ¿Tú quieres crecer en fe? ¿Tú quieres crecer en esperanza? ¿Tú quieres crecer en amor? La palabra y la oración. La palabra, Dios te habla a ti; la oración, tú le hablas a Dios. Ay, así es como podemos tener comunión con Dios, mis hermanos. Mi oración: esta iglesia puede ser pasajera para usted. Usted puede estar aquí un día, una semana, un mes, un año. Pero yo le pido a Dios que la lectura de la Biblia no sea pasajero para usted, que sea lo permanente. Que si usted ama a Dios, que usted se enamore de la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y si usted está aquí y nunca ha recibido a Jesús, haga lo que hice yo un día. Oiga mi consejo. Yo sé que si me pasó a mí, le puede pasar a usted. La Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, Jesús fue sepultado, murió, lo crucificaron, lo mataron, lo metieron en aquella cueva, lo sepultaron y al tercer día, tal y como Él lo predijo, dejó la tumba vacía. No apareció el cadáver jamás. ¿Por qué no apareció el cadáver? Porque no había cadáver. El cadáver había resucitado. Jesús murió y resucitó y está en este momento a la mano derecha del Padre, y un día va a venir y va a venir a buscar a los que son suyos. Y si tú no lo recibes a Él, no te vas con Él. Y yo quiero que te vayas con Él. Y si tú le dices: Señor, yo reconozco que tú eres el Señor. Eso dice la Biblia. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, aquí adentro, y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos perdonados y seremos salvados. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Yo te pido, te imploro que tú confieses y creas. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Señor, esta mañana, pónganse de pie conmigo, por favor. Señor, esta mañana, Señor, tú sabes Señor, que las cosas no las he dicho con la excelencia que tú las pudieras decir o que otros las pudieran decir, Señor. Podría haber sido mucho mejor. Pero, Señor, tu Espíritu Santo es quien único puede tomar estas pobres palabras e interpretarlas para el corazón y la mente y la conciencia de cada persona aquí. Te pido, Dios, que hagas que esta palabra lleve mucho fruto. Te pido, Señor, primero, que no haya aquí ninguno como aquellos griegos que diga: estos son cuentos de camino. Ni que hayan otros que digan: después otro día me ocupo de esto. Señor, que aquí haya en esta mañana personas que digan: yo creo. Lo que yo he oído, no lo creo porque lo dijo Freddy, lo creo porque lo leí en la Biblia. Y mi amigo, mi amiga, créelo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, recíbelo. Reconoce que has estado equivocado. Todos estamos equivocados y lo hemos estado aún más anteriormente. Pero decirle: Señor, me arrepiento. Pensaba mal, estaba equivocado, pero ahora lo veo claro.
Y Señor, yo quiero que tu Hijo Jesucristo lave mis pecados con su sangre. Díselo al Señor en este momento, allá adentro en tu corazón. El Señor conoce tus pensamientos. Y Jesús dijo, vengan a mí y yo les voy a dar descanso. Los que están cargados y trabajados, vengan a mí que yo les haré descansar. Ven al Señor y el Señor te va a quitar la carga de tus pecados. Te la va a quitar de encima. Te va a dar el perdón, salvación, vida eterna. Lo hizo conmigo y yo no soy una excepción. Yo no soy especial. Dios te ama a ti, me ama a mí y nos ama a todos por igual. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hazlo, Señor. Tú sabes, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Y Señor, esta mañana, enséñanos, Señor, a estar alerta, a ser sobrios y a velar, porque nuestro adversario está dando vueltas siempre, buscando la manera de apartarnos de ti, de hacernos pecar, de que se enfríe nuestro corazón, de que te traigamos descrédito a ti, Señor. ¿Cómo te podemos desacreditar con nuestro pobre testimonio? Señor, ayúdanos a mantenernos cerca de ti. Queremos estar cerca de ti. Danos tu corazón, como cantamos hoy. Señor, danos tu corazón. Te lo pedimos. Y Señor, que la Biblia se convierta en el libro más importante de nuestras vidas. Que tengamos tiempo para leer tu palabra todos los días. Señor, enamóranos con tu palabra. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Señor, te lo pedimos esta mañana y te damos gracias. Te damos gracias. Gracias porque tú vas a contestar, Señor. Tú miras nuestro corazón y tú nos das conforme a nuestros deseos. Y yo te lo pido, Señor, que tú lo hagas a favor de todos los que estamos aquí y de nuestras familias. Bendícenos y a los nuestros, Señor. Bendice Estados Unidos, bendice Israel. Te rogamos por Jerusalén hoy. Bendice a Jerusalén, Dios. Tú nos mandaste a que oráramos por la paz en Jerusalén. Te rogamos por la paz en Jerusalén. Y te damos gracias, Señor. Gracias por esta libertad que disfrutamos nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor, Que Dios les bendiga. El miércoles, los que puedan, nos vamos a ver aquí a las 8 de la noche. Muy buenos días. Que Dios les bendiga.